Ya estamos de vuelta. Continuamos con Conectados Contigo. Bueno, y continuamos con nuestro bloque de entrevistas en este Día Internacional de la Mujer. Y ahora vamos a hablar de un tema muy importante, porque tal vez en nuestro centro laboral tenemos a un enemigo. Tenemos a una persona que nos está hostigando constantemente, inclusive no nos permite desarrollarnos laboralmente. Justo vamos a hablar del hostigamiento sexual laboral y para ello tenemos al doctor Arístides Vara Horna, experto internacional en medición de costos empresariales y sociales de la violencia contra la mujer. Doctor, bienvenido a Conectados Contigo aquí en Momentos Radio. Buenas noches, Silvia. Un saludo fraterno para todos tus radioyentes. Gracias. Y justo tocamos un tema muy delicado, donde lamentablemente se vuelven las cifras siempre en aumento, pese inclusive a veces a campañas que se realizan con respecto al hostigamiento sexual laboral. Usted que maneja justamente estas mediciones, ¿cuántas mujeres promedio se sienten tal vez hostigadas dentro de su centro laboral? El hostigamiento sexual laboral es un tipo de violencia de género, ¿no? Es uno de los lugares de trabajo y se refiere pues al abuso de poder que tienen algunas personas dentro de las empresas para hacer comentarios, gestos, insinuaciones, proposiciones o acciones no deseadas y ofensivas de naturaleza sexual hacia las mujeres. Hemos hecho un estudio reciente que ha sido auspiciada por la Cámara de Comercio de Lima, la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional. Y hemos encontrado que en Lima 34% de trabajadoras han sufrido acoso sexual el año pasado, solamente considerando el año pasado, ¿no? Un promedio de casi 7 veces por año. Y tengamos presente que inclusive todavía el año pasado teníamos el tema remoto. O sea, no hay necesariamente que estar en la oficina para sentirnos hostigadas por esta persona que tiene determinado rango. El acoso sexual se puede manifestar tanto presencialmente como virtualmente. Con la pandemia se ha encontrado que existen muchas formas o mecanismos por las cuales el acoso sexual está presente, ¿no? A través de las redes sociales, a través de la difusión incluso de comentarios o de fotografías de las mujeres, a través de insinuaciones mediante comunicación vía chat. Es decir, el acoso sexual puede adaptarse muy bien a medios digitales y así se ha demostrado. Ahora bien, usted me señala un porcentaje preocupante, pero es probable también que muchas mujeres no hayan denunciado esto, se permanecen calladas. ¿Cuáles más o menos los efectos negativos del hostigamiento sexual laboral? Lamentablemente, la tasa de denuncia es del 1%, ¿no? Es decir, de cada 100 mujeres acosadas sexualmente, aproximadamente el 1% denuncia. La mayoría, por decir casi todas, no lo hacen, porque hay muchas barreras para denunciar. Tienden a juzgarse mucho a las mujeres que han sufrido acoso sexual, es muy difícil hacer las denuncias, se asumen muchos costos. Por eso las mujeres prefieren no hacerlo, ¿no? Ahora, el problema es que el hostigamiento sexual es dañino para la integridad de las mujeres y eso afecta su productividad laboral. Nosotros en el estudio que hemos hecho el año pasado en Lima y Callao, hemos encontrado que las trabajadoras pueden perder hasta 43% su productividad laboral debido al hostigamiento sexual laboral. ¿Y se han hecho campañas o por lo menos, no sé, charlas un poco para ilustrar el problema dentro del centro de trabajo? Hay algunos, por ejemplo, yo recuerdo cuando he trabajado para alguna entidad institucional o del Estado, a veces ha habido determinadas charlas para saber a dónde ir o cuál es el procedimiento protocolar en casos me siento hostigada por alguien de mi centro laboral. Pero en los centros particulares, ¿se lleva a cabo esto? ¿Se incentiva esto? Por ley es obligación de todas las empresas grandes, medianas y pequeñas, formales, capacitar a su personal una vez al año en procedimientos de denuncia de acoso sexual, en capacitarlos para saber cuándo hay acoso sexual y también en crear un comité para identificar esas denuncias y darle procedimiento, ¿no? O sea, es parte de la obligación que cada empresa tiene que seguir y ha avanzado. Cada vez hay más empresas que lo están haciendo, lo están ejecutando, pero creemos que eso no es suficiente, ¿no? Es decir, mostrando que estas capacitaciones por sí solas no son suficientes, se requiere incidir más en fortalecer la cultura de respeto dentro de las empresas,
donde se trate con igualdad a las mujeres y no se las vea como un objeto sexual, porque esa cultura justamente es la que más aumenta la probabilidad de acoso sexual en el trabajo. Ahora bien, ¿por qué se genera esto? ¿Es un tema de educación? ¿Es un tema de celo? Inclusive cuando hablamos también del hostigamiento, va también por un tema de, no sé, si generar envidia, porque una cosa también es el acoso sexual en sí, ¿no? Pero también se genera este tipo de, ¿cómo puedo decir? Competencia, querer eliminar a esa persona, hacerla sentir mal para que renuncie y yo quedarme en el puesto. El acoso sexual normalmente es un tema de género, es decir, de cada 10, de cada 100 acosados sexualmente, más del 90% son mujeres y solo 10 o 9 son hombres. Pero ya el acoso laboral, que es mucho más amplio, ya no es un tema de género, ¿no? O sea, no es un tema, lo que es mencionado, que tiene que ver con el uso de fuerza, de amenaza, intimidación u otros comportamientos inadecuados en la organización para obtener ventajas a costa del perjuicio ajeno. El acoso laboral también es una causal de despido arbitrario y también puede ser visto por el Ministerio de Trabajo. Pero lo que nos llama particularmente la atención en el Día de la Mujer, que es el 8 de marzo, es la alta persistencia del acoso sexual. Es decir, el año pasado solamente el Ministerio de Trabajo recibió más de 2.000 denuncias por hostigamiento sexual laboral, de las cuales el 99% eran mujeres, las acosadas. Ahora bien, doctor, también hay el tema con respecto a lo que estamos conversando, es que estas mujeres pueden pasar también hacia un psicólogo, hay alguien inclusive dentro del centro laboral que pueda apoyarlas para superar el problema, si por ahí se usaron las herramientas del caso, se separó a la persona que los estaba acosando, se les da este tipo de personal para que pueda apoyarlas en un proceso de recuperarse del problema. Las empresas necesitan, a través del área de recursos humanos, tener una serie de procedimientos establecidos, ¿no? Unos protocolos de qué hacer cuando una mujer hace una denuncia de acoso sexual. Hay un proceso de investigación, de seguimiento y de sanción, de ser el caso. Sin embargo, como mencionamos hace un rato, eso es por debajo del 1%. Más del 99% no inician ninguna denuncia, así que la empresa no tiene ningún conocimiento de si las trabajadoras están necesitando algún tipo de apoyo, ya sea psicológico, legal o de otro tipo. Entonces, ese nivel de desconocimiento hace que dentro de las empresas se tenga una gran cantidad de costos invisibles. Productividad disminuida, deseos de deserción, alta rotación de personal, la gente se va de la empresa, ¿no? Busca otros trabajos y si se queda es porque no ha conseguido otros trabajos. Insubordinación, el clima laboral en el trabajo se perjudica porque tienes al agresor cerca, ¿no? O sea, están todos conviviendo en un mismo contexto y eso deteriora las relaciones laborales y el clima de respeto. Entonces, todo eso pasa a la factura a las empresas. Al final, las empresas están asumiendo un costo invisible sin darse cuenta. ¿El agresor llega a ser una persona conocida dentro del centro laboral o alguien nuevo, probablemente que viene a trabajar? O sea, más que nada quiero saber un poco las características de esta persona que viene a ser el agresor, ¿no? En el tema de acoso sexual, más del 90% de agresores son hombres. Mujeres, ¿no? La mayoría son Doctor, hombres. creo que lo perdemos un poco por la transmisión. Permítame, retomo la pregunta. Ahora sí, lo podemos escuchar, por favor, su respuesta. Sí, les decía que en el tema de hostigamiento sexual laboral, el principal agresor es hombre. 9 de cada 10 agresiones de hostigamiento sexual son de hombres. Ahora, normalmente puede ser cualquier persona que trabaje en la empresa, pero el que más prevalece en porcentaje es el compañero, el colega de trabajo. El colega de trabajo es el que tiende a acosar más. La gran cantidad de denuncias que les mencioné que se ha presentado al Ministerio de Trabajo han sido hacia compañeros de trabajo. En segundo lugar están los jefes y en tercer lugar está la clientela, es decir, los clientes también pueden ser acosadores sexuales y ocurre muchas veces en algunos trabajos donde hay mucha interacción con clientes. A veces algunos clientes se aprovechan de su relación de poder, saben que las trabajadoras vendedoras, por ejemplo, están necesitando vender, entonces quieren aprovechar de ese poder, ¿no? Y empiezan a coaccionar o coercionar a las mujeres. Entonces,
aquí estamos viendo de que cualquiera puede ser un acosador sexual. Ahora, la definición de acosador sexual no es aquel solamente que coerciona, ¿no? Es decir, que quiere presionar para tener actividad sexual a cambio de alguna dádiva, algún beneficio o para no perjudicar. Muy bien, la definición dice que el hostigamiento sexual laboral son comentarios, proposiciones, son gestos, insinuaciones, es decir, esos chistes de mal gusto que tienen a verla como objeto sexual, esas invitaciones reiteradas a salir, a pesar que se ha dicho que no, esos tocamientos indebidos, ¿no? Esos rozamientos, esas pasadas de mano de forma constante, son también comportamientos de hostigamiento sexual laboral porque generan un malestar en las mujeres y eso trae perjuicio a su integridad y también a la organización, ¿no? Doctor, entonces, ¿qué deberíamos hacer para poder cambiar esta situación, para desaparecer esas cifras o por lo menos irlas disminuyendo? El camino es la prevención. Es decir, se ha avanzado bastante en los últimos años en nuestro país con el camino de la denuncia. Se ha puesto la ley, se exige que las empresas tengan un comité para investigar estos casos, se investiga desde el Ministerio de Trabajo, se dice que hay que capacitar una vez al año. Ese camino se ha instalado, pero ese camino no es suficiente. Ya en otros países se ha demostrado de que se hace muy poco. Y prueba de ello es que solo 1% denuncia, ¿no? O sea, no funciona y el daño está hecho. Necesitamos invertir en un camino adicional, que es el camino de la prevención de la violencia contra las mujeres. Y ese camino de la prevención requiere, pues, crear ambientes de trabajo más respetuosos, ambientes de trabajo más equitativos, más justos. Y eso es algo que hemos encontrado en nuestra investigación también. Hemos encontrado que las empresas que tienen gestiones más equitativas, más justas, donde se respeta más al personal, el hostigamiento sexual cae en cifras, se disminuye bastante. Y no solo eso, sino que los costos laborales asociados a este hostigamiento también caen de forma abrupta. Y hay una mayor rentabilidad y ganancia para las empresas, ¿no? O sea, nuestros resultados demuestran que la gestión equitativa es una forma rentable de prevenir el hostigamiento sexual. Pero eso requiere capacitar a las gerencias, requiere capacitar a los empresarios, empresarias, para que construyan este tipo de climas y de cultura organizacional. Pero qué interesante lo que concluye su estudio, que permite de una u otra manera visualizar en una empresa, como usted dice, el tema preventivo o inclusive la solución a este problema. Para terminar, doctor, ¿qué mensaje le daría a aquella mujer que tal vez está pasando por una situación como la que estamos conversando? ¿Qué debe hacer o qué mensaje le puede usted dar? Vivir una experiencia de hostigamiento no es sencillo. A veces nosotros podemos decir denuncia, ¿no? Presenta tu denuncia, pero es un camino muy complicado también. Entonces, yo lo que le puedo decir es que tiene toda la ley a su favor. Hoy en día el hostigamiento sexual laboral es un delito, como tal está tipificado en el Código Penal, así que ella o la mujer acosada sexualmente tiene el derecho de defender su integridad. Así que cuando hace una denuncia no está perjudicando a nadie, al contrario, está defendiendo su integridad y está poniendo en alerta también a la empresa de una situación que tiene que frenar, porque posiblemente no sea la única perjudicada. Y aquellas personas que son testigas o testigos de hostigamiento sexual laboral, pues colaboren dando testimonio, dando información que ayude a que esta denuncia traiga justicia, ¿no? Y traga recuperación de integridad para la mujer. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por darnos a conocer también su estudio y además las conclusiones están muy importantes y seguramente en otra ocasión nos vamos a conectar para hablar también de otros temas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Bueno, estuvo con nosotros el doctor Arístides Vara Horna hablándonos sobre el hostigamiento sexual laboral. Ahora nos vamos